Bueno, este es el primer video de una serie de videos sobre literatura infantil latinoamericana y sobre literatura infantil en general también. Entonces, em, ¿por qué leer literatura infantil? ¿Qué puede hacer la literatura infantil? Bueno, lo primero que es importante saber es que la literatura infantil es una forma por la que podemos dialogar con nosotros mismos, dialogar con nuestros miedos, con nuestras inseguridades, cuando somos chicos. No solamente se trata de aprender palabras, de usar el lenguaje más rápido, de poder leer más rápido, sino que chicos muy chiquititos ya pueden aprender, ya pueden escuchar cuentos y oír historias, incluso siendo muy bebés, no necesariamente destinados a esas edades, y pueden aprender a entender sus emociones, a darse cuenta de lo que les pasa, también a entender a otros, que es como lo que otros piensan y hacen es diferente de lo que hacemos nosotros. Entonces, lo primero que quiero decirles es eso. Bueno, ¿cómo hacemos para, digamos, elegir literatura infantil para niños, para leerles a nuestros chicos, digamos? Entonces, es importante, en primer lugar, elegir lo que nos guste a nosotros. Por eso Graciela Montes dice que los papás, abuelas y abuelos y tías y tíos son conservadores. Justamente conservadores significa porque siempre eligen primero lo que les gustaba a ellos leer. Y eso es importante porque hace que nosotros le transmitamos a los chicos un interés por la lectura y por lo que estamos leyendo. ¿Por qué nos interesa eso? ¿Qué tiene interesante esa historia? Ahora, también otra puerta hacia la literatura infantil es encontrar libros que les gusten a los chicos, de temas que les interesen. Puede ser trenes, puede ser naves espaciales, puede ser dinosaurios, animales. eh, y lo otro es con dibujos interesantes, con letras interesantes, con canciones, con música interesante, con poesías y rimas interesantes que a los chicos les puedan atraer. Entonces, que nos gusten a nosotros, que nos gusten a los chicos, que tengan dibujos eh, y también libros que nos acompañen cuando al hermano le cambian el pañal y hay que esperar, cuando estamos comiendo, cuando nos estamos bañando, libros que acompañen o que nos pongan en diálogo con papá, con mamá, con la tía, con el abuelo, que establezcan diálogos entre personas, libros que suenen graciosos, libros que suenen a canciones, que tengan música, que tengan letras que se repiten. Bueno, y yo elegí para hoy, para hablar un poquito, dos libros que sirven para entendernos a nosotros como niños, digamos a los niños, les sirven para entenderse un poco y para entender sus relaciones con los otros. Y creo que en estos momentos de cuarentena y que se intensifican las relaciones y a veces nos sentimos solos y a veces extrañamos, pero también no, nos comunicamos de formas extrañas con los otros. Bueno, y en otros momentos también los chicos la literatura es una gran herramienta para lidiar con el sufrimiento. Cuando sufrimos porque sentimos que no nos entienden o que no nos valorizan o nos sentimos solos, como digo, eh, todos esos sentimientos, la literatura infantil, el lenguaje, nos da un modo de dialogar con nosotros mismos. ¿Qué nos está pasando? ¿Qué sentimos? ¿Cómo hacemos para lidiar con esos sentimientos? Y los dos cuentos que elegí tienen que ver con esas sensaciones de los chicos. Y los dos son escritos por Graciela Montes en los 70, que fue un momento que se parecen en algunas cosas con la actualidad, porque al mismo tiempo que había una serie de transformaciones en los modos en que se pensaba la familia, las relaciones entre hombres, mujeres, las parejas, los papás, las mamás y los chicos, había por otro lado un contexto muy crítico con un montón de cambios en el afuera y bueno,
Entonces, en ese momento, alguien como Graciela Montes, que fue directora de colecciones de literatura infantil, traductora, editora, escribe para niños y jóvenes de un modo nuevo, renueva los lenguajes, se anima a no hablar como se acostumbraba a hablar hasta ese momento a los niños y encuentra que modos cotidianos y normales, digamos, entre comillas, los modos usuales en que las personas usaban el lenguaje, se podía transformar en juegos ese lenguaje, en un modo de jugar y de comunicarse con los chicos. Entonces usó lenguajes que no eran necesariamente los considerados correctos en la escuela y se animó a investigar con palabras y con modos de entender la infancia diferentes a los que existían hasta ese momento. El primer cuento que elegí se llama Teodo. Este cuento cuenta la historia de un odo. En realidad hay varios cuentos de Graciela Monte que escribió en la colección Cuentos del Chiribitil. Cuentan el mundo de los odos, que son seres muy trabajadores, muy gentiles también, muy generosos, muy humildes también, que viven en latas de azafrán y viajan en 100 pies. Teodo cuenta la historia de Teodo, justamente, un odo muy trabajador, pero muy tímido. Entonces nadie sabía de qué trabajaba, nadie sabía muchas cosas de él y él tiene pocos amigos. Resulta que Teodo entonces se dedica a hacer algo que nadie sabe muy bien qué es, adentro de su casa. Y un día Teodo sale de su casa y empieza a mostrar lo que estaba haciendo, que eran una serie de invenciones para ayudar en la vida cotidiana de todos. Y entonces, bueno, están las distintas invenciones que resultan muy útiles para todos los animales y seres que viven en el país de los odos, y de ese modo Teodo, que entonces era un odo inventor, se vuelve muy popular. Todos los animales lo buscan y quieren ir a su casa y quieren saber sobre sus invenciones, que les resultan muy útiles para viajar más rápido a su trabajo, para amenizar todas las cuestiones del día a día. De este modo, el cuento resalta las virtudes de Teodo, que era muy generoso, muy creativo y que se volvió popular, como diríamos hoy en día, pero no porque haya sido ese su objetivo, sino que él lo que quería era trabajar, era muy empeñado, muy esforzado y también era muy creativo. Como se ve, él entonces no busca la popularidad en sí, pero los animales lo buscan y tiene muchos amigos gracias a su amor por el trabajo. El otro cuento que elegí es también un cuento sobre la diferencia, sobre sentirse diferente, que se llama Sapo Verde. Es sobre un sapo al que las mariposas llaman feo porque es verde. Sapo entonces decide pintar su cuerpo de colores para dejar de ser verde. Pero entonces las mariposas les dicen cosas más feas todavía, lo ofenden y él se pone todavía más triste. Entonces llega la calandria, una pájara muy hermosa, y le dice que él en realidad es muy lindo y admira su belleza justamente porque es verde. Al final, las mariposas se sienten muy avergonzadas y pierden los colores de vergüenza por haber maltratado al sapo. Entonces, como ven, esta es una historia que se trata de Sapo, que intentó transformarse y cambiar quién era para ser considerado lindo y ser admirado, pero que en realidad solo, digamos, es considerado lindo cuando llega alguien, teniendo un poco de paciencia, cuando llega alguien que quiere, que lo admira, que lo quiere, que lo hace sentir valorado por quien es. Entonces es un cuento que resalta la importancia del respeto, de la aceptación de uno mismo y de los demás. Bueno, elegí estos dos cuentos justamente porque se trata de sentirse diferentes, sentirse no comprendidos en momentos que estamos viviendo, como les digo, muchas emociones, muchas veces mucha soledad, eh, pero que justamente resaltan la importancia de creer en nosotros mismos, creer en nuestro propio trabajo y ser creativos.